Pues uno representa la división de poderes pensando en legislativo, ejecutivo, judicial, ¿no? John Locke con su famoso segundo ensayo sobre el gobierno civil, Montesquieu, el espíritu de las leyes, todo el pensamiento ilustrado. Pero ¿es así actualmente, Jasmine? Fíjate que no, lejos estamos ya de aquella, desde mi muy personal punto de vista, de aquella visión triangular del Estado, que todas las funciones a cargo de un Estado constitucional de derecho se pueden concentrar muy específicamente en cada uno de los tres poderes, ¿no? Casi siempre contigo hago la referencia porque, bueno, para nosotros es familiar escuchar de Montesquieu y de personajes como estos, pero la mayoría de la población, como que su referencia más pronta a la división de poderes, al esquema de trabajo de nuestro país, es nuestras clases de civismo en primaria, en secundaria, algunas de derecho en preparatoria, donde nos enseñaron que el poder está dividido en tres depositarios: un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Y no sé si tú lo recuerdas, seguramente sí, cuando empiezas a crecer y entonces te empiezan a decir que además del presidente de la República se auxilia por ciertos personajes, y entonces ya no entiendes si el ejecutivo es el presidente o también los secretarios de Estado. O sea, conforme empiezas a conocer un poco más la estructura estatal, se empieza a complicar. Y esa complicación surge, desde mi punto de vista, por las múltiples funciones que tiene el Estado, ¿no? El Estado no solo hace leyes, ¿no? ¿Qué te enseñan? El legislativo hace leyes, el ejecutivo las ejecuta y el judicial las interpreta. Pero es muy reductivo decir que esas son las únicas funciones que hace el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y sería también muy reductivo pensar que todas las funciones estatales se pueden concentrar en esos tres poderes. Entonces, la Constitución sigue reconociendo, ¿no?, que en México está dividido para su ejercicio en los tres poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo y judicial. Hay un artículo 116 constitucional, 122 que regula a la Ciudad de México, que también dice que, bueno, los estados, el 116, van a tener los mismos poderes, Se, ejecutivo, se reproduce un poco el esquema, ¿verdad? exacto, A se nivel. reproduce el esquema. Por eso somos una federación, ¿no? Sí. Hay tres poderes federales, vamos a decir tres poderes federales y tres poderes locales, tanto en las entidades federativas como en la Ciudad de México, que tiene ahí su naturaleza especial. Pero hay más funciones estatales que no se reducen a lo que hacen estos tres poderes, ¿no? Y así como a nivel federal existen estos órganos constitucionales autónomos, también se reproduce a nivel local, ¿no? También el Poder Reformador de la Constitución ha reconocido que dentro de las entidades federativas, y en aras de respetar este federalismo que existe en nuestro país, esta federación, los poderes estatales, las entidades federativas también deben tener funciones específicas que conviene más, por así decirlo, que se desempeñen por órganos altamente especializados y, como su nombre lo dice, autónomos de los tres poderes. Entonces, la creación de estos órganos constitucionales autónomos, como su nombre también lo dice, está por la Constitución, los crea la propia Constitución. En la Constitución encontramos múltiples. A nivel federal, por mencionar algunos, tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la COFESE, Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones o IFT, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, El INE. el INE, el Instituto Nacional Electoral. Estoy como tratando de pensar alguno otro por ahí. Hay La algunos, Fiscalía General de la las República. fiscalías, exacto. Y a nivel local se reproducen. Banco de México, por Banco. ejemplo. A nivel local se reproducen estos entes autónomos. ¿Por qué? Porque es necesario que el Estado eh, encasille, por así decirlo, las funciones altamente técnicas y especializadas en entes que estén a cargo de personas que tengan los conocimientos necesarios para avanzar en esa materia. Y que además exista un diálogo entre los tres poderes de la Unión tradicionalmente reconocidos y estos entes, pero respetando su autonomía e independencia, ¿no? Entonces, es como un trabajar de la mano todos en favor del Estado constitucional de derecho, pero depositando estas funciones altamente especializadas en los entes que puedan dedicar toda su capacidad técnica y de gestión a desarrollar las funciones que hace rato mencionaba, ¿no? Competencia económica, telecomunicaciones, radiodifusión, elecciones, acuñación de moneda, todas estas funciones que requieren conocimientos técnicos y especializados. Entonces, en este contexto se divide el tradicional entendimiento de división de poderes para entender que ya no son los tres con los que estamos familiarizados, que es que el poder se ha repartido en más entes
integrando a los órganos constitucionalmente autónomos, quienes, por supuesto, participan en un diálogo con los poderes de la Unión, ¿no? Siempre en aras de favorecer el crecimiento del país y la estabilidad del Estado constitucional de derecho, Que no es poco. que no es poco. No es poco.